Hola estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Grupcel Asesores Empresariales. Como siempre es un placer estar de retorno. Vamos a desarrollar un tema relacionado al ámbito tributario sobre las esquelas que les llega a los contribuyentes por la supuesta omisión por la venta con tarjetas de crédito. Para tal caso vamos a revisar el artículo 61 del Código Tributario, en la cual encontramos pues las facultades que tiene la SUNAT para poder cumplir como tal como ente recaudador. Bien, entonces, cuando envía las esquelas o el tema de las cartas inductivas, tiene dos finalidades. Pueda reconocer el tema de la diferencia por los ingresos omitidos y que haga las rectificatorias, que pague las multas respecto pues a la generación de la omisión. Y lo otro es que presente o sustente en todo caso con documentos fehacientes de fecha cierta sobre la imputación que lo hace la SUNAT. De manera que cuando nosotros analizamos las esquelas, y muchos de nuestros amigos se preguntan cómo la SUNAT conoce cuando hace referencia al tema de la supuesta omisión con la, digámoslo, por la venta con tarjetas de créditos o débitos. Debemos entender que todo lo que tiene que, o todo movimiento que se realiza con tarjetas de créditos o débitos, la SUNAT lo conoce. ¿Por qué lo conoce? Porque en el país tenemos aproximadamente 4 compañías operadoras de tarjetas de crédito, y por ejemplo encontramos la compañía peruana de medios de pago SAC, que es el tema de, en todo caso, una empresa vinculada a Visa. Tenemos procesos de medios de pago SAC, que naturalmente pues está vinculada a Mastercard. Tenemos CIA y Supervisión con Nexas Express SAC, vinculada a American Express. Bien, ¿qué es lo que hacen estas compañías? Estas compañías se informan a la SUNAT a través del PDT o del formulario 695, que es el tema de la declaración telemática del impuesto a las transacciones financieras. Entonces, si un cliente va a consumir, por ejemplo, a un restaurante con tarjeta de crédito, con tarjeta de débitos, la SUNAT lo va a conocer respecto a este movimiento. Entonces, lo que sucede es que naturalmente estos temas de los restaurantes u otras empresas pues que tienen estos medios de pago, entonces probablemente estos contribuyentes hayan omitido respecto a los ingresos, por ahí no facturaron todas las ventas realizadas con tarjetas, porque a veces pasa, naturalmente el restaurante pasa porque se tiene que establecer en todo caso un procedimiento netamente pues bastante riguroso respecto al tema de del pasar la tarjeta y emitir el comprobante. Entonces ahora con el tema de la facturación o los comprobantes electrónicos, creo que es un poco más fácil tener esta vinculación, el tema de los tickets o en todo caso los POS con el tema de la facturación. Bien, entonces, pero de no ser así, el contribuyente tiene que revisar toda la contabilidad, toda la documentación para poder determinar si ha habido una omisión y hacer las correcciones respectivas. Por el contrario, presentar la documentación que desvirtúe toda la presunción de la SUNAT respecto al tema de la omisión en materia de ingresos. Entonces, si nos vamos más allá al ámbito jurídico respecto al tema netamente lo que corresponde a acreditar o tener la carga de la prueba, si la SUNAT está imputando una, digámoslo, responsabilidad al contribuyente por una supuesta omisión, ellos tienen que tener las herramientas para tener como base sólida para decir, sabes que usted contribuyente ha omitido, nosotros tenemos toda la información que debería ser así. De manera que en conclusión la SUNAT no lo obtiene la información de manera certera, de manera concreta, de manera objetiva. Por ello es que le envía las cartas inductivas, le envía las, digámoslo, el tema de los requerimientos. Entonces, si la SUNAT tuviera la certeza que ha omitido el contribuyente por tal importe, por dicho importe, entonces la SUNAT simplemente lo que haría es emitir una resolución de determinación, sin más, porque si ya está seguro la SUNAT, pues simplemente no llamaría al contribuyente, pero como no tiene la información fehaciente, entonces hace un requerimiento. ¿Y cómo la SUNAT conoce este tema de la supuesta omisión o cómo es que le imputa que el contribuyente en vez de declarar 200.000 debe declarar 250.000? Entonces, si nosotros nos vamos al tema del ITF, vamos a revisar a través de la página de la SUNAT, de la plataforma, y se van a dar cuenta respecto a este tema. Vamos a ingresar aquí, vamos a filtrar a este contribuyente, por ejemplo. Bien, como pueden observar, estimados amigos, este contribuyente ha movido en el sistema financiero, por ejemplo, en el Scotiabank, en el Banco de Crédito, en la Caja Piura. Y hay que tener en cuenta un punto en concreto respecto al estado o al código de operación, el número 11. Por ejemplo, acá nos dice sin uso de cuenta. Vamos, nosotros abrimos acá este tema y nos lleva a un tema importante. Recepción de préstamos sin utilizar la cuenta base legal, artículo 9 del inciso J de la ley 28.194. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a esta ley, al inciso J del artículo 9, vamos a revisar un tema muy importante.
Bien, entonces acá estamos dentro de la inciso J. En el artículo 9, por ejemplo, acá tenemos, vamos a referirnos a este tema, por ejemplo, artículo 9 de la declaración del impuesto. Entonces, ¿qué nos precisa este inciso J? Nos dice, la entrega de fondos al cliente o al deudor de la empresa del sistema financiero o al tercero que aquellos designen con cargo a colocaciones otorgadas por dicha empresa, incluyendo la efectuada con cargos a una tarjeta de crédito, sin utilizar cuentas, a lo que se refiere el inciso A del presente artículo. Bien, estimados amigos, entonces, como podemos observar, en este movimiento el contribuyente tiene un total de impuestos pagados por 129.75 respecto al ITF, 42 registros y un total de movimiento en el sistema financiero por 2.595.000 soles. Entonces, el profesional o la persona que está dentro de esta área debe revisar constantemente respecto al tema del ITF para hacer una relación, una correlación con el tema de las ventas, y de esa manera pues no tener esta diferencia o estas esquelas por parte de la SUNAT por la supuesta omisión. Por ejemplo, si este contribuyente que ha movido 2.595.000 y solamente tiene o tuviera en todo caso en ventas de enero a octubre por 200.000, por 500.000, ¿dónde está el 1,5 millones de diferencia respecto al movimiento dentro del tema financiero? Bien, estimados amigos, entonces hay que tener en cuenta, hay que revisar este tema respecto al ITF para que la SUNAT no pueda hacernos las imputaciones correspondientes y estar pues de acorde a las normativas, de acorde a la realidad de nuestra declaración. Literalmente el tema de la SUNAT respecto a las esquelas de comunicación, a la supuesta omisión en tema de ingresos, nos precisa lo siguiente, o en todo caso el tenor de las esquelas respecto a esta materia literalmente dice: según los ingresos estimados a partir de la información proporcionada por empresas operadoras con tarjetas de crédito y o débito, usted no habría cumplido con consignar la totalidad de dichos ingresos afectos al impuesto general a las ventas. Bien, como pueden entender, la SUNAT hace un tema de precisión de los estimados, de los ingresos estimados. Son palabras que la SUNAT utiliza porque no tiene la certeza de que los ingresos sean así como lo había comentado en un inicio. Entonces, cuando nosotros hablamos este tema o cuando el contribuyente quiera probar que los hechos reales de digámoslo, de las operaciones en materia pues de análisis están adheridos, están correctos a la normativa, pueda presentar documentación como por ejemplo contratos con firma legalizada, escrituras públicas, correos electrónicos, cartas simples o notariales, guías de remisión de remitente, transportistas, órdenes de compra, órdenes de pedido, relación de trabajadores, documentos públicos de fecha cierta, informes técnicos, pericias elaborado por especialistas. Toda esta documentación el contribuyente lo puede presentar de acuerdo a la realidad. Pero ¿qué significa esta carga de la prueba en materia pues netamente de querer probar que los hechos son reales? La SUNAT puede admitir estos documentos, pero estos documentos tienen que estar adheridos a la realidad, tienen que derivarse de los hechos netamente reales de las operaciones de la empresa. Porque si nosotros intentamos de alguna forma acreditar con documentos, puede, entre comillas, ser, digámoslo, fehacientes, pero no son derivados de los hechos reales de la, digámoslo, de la actividad de la empresa. Entonces poco o nada podemos hacer con documentación que no son un tanto razonable respecto a la sustentación de la realidad de las transacciones empresariales. Hay que tener en cuenta este tema para poder acreditar de manera correcta con la documentación que naturalmente deviene o deriva de las actividades correctas en materia pues de digámoslo, de observación por parte de la SUNAT. En conclusión, cuando te llega una esquela por parte de la SUNAT imputándote una supuesta omisión, tienes dos alternativas. Una es que usted revise todos los reportes que salen del POS y que todos esos reportes o esas ventas estén facturados, estén emitidos las boletas correspondientes. De no ser así, tienes que rectificar el tema de tus ventas y pagar el IGB, pagar la renta, pagar las multas por declaración de cifras o datos falsos,
Y lo otro es, si usted está de acuerdo a la normativa, se ha declarado correctamente, probablemente la SUNAT usted ha emitido una factura que naturalmente se ha pagado con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y eso se anuló esa factura con una nota de crédito. En efecto, pueden ocurrir una serie de hechos dentro de la realidad. Usted tiene que probar a la SUNAT que los hechos ocurridos son correctos y están pues adheridos a la norma, y por lo tanto no te corresponde pagar más impuestos a la SUNAT. Entonces hay que tener en cuenta estos temas. Tenemos que ser conscientes que la SUNAT tiene herramientas que utiliza para poder hacer filtro respecto a la correcta declaración y pago de los impuestos. De manera que es importante tener también conocimiento de los procedimientos que hace la SUNAT para que un contribuyente pueda adherirse a la norma, pueda tributar correctamente, y si no, tendrá que hacer las correcciones correspondientes y acogerse a los regímenes de gradualidad de acuerdo a las circunstancias en la que se encuentra o que le faculte el auditor. Bien, entonces, estimados amigos, esperando que este material sea de ayuda, sea de contribución para cada uno de ustedes, y de manera que, si ha sido así, compartan la información, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún material que constantemente subimos aquí en nuestra plataforma. Nos encontramos en una próxima oportunidad.